tienes el stop, lo tienes fantásticamente bien puesto según tu punto de vista y el mercado te va a buscar. Te busca porque te ve, esos sueños rotos duelen mucho, porque duelen desde el punto de vista del bolsillo, ¿no? Digamos que martilleando mi autoimagen. Me siento decepcionado de mí mismo. Eso es. El operador está en una constante huida hacia adelante. Es como la carrera de la rata, ¿no? Que el verdadero enemigo como tal no es el mercado, ¿no? Sino que el verdadero enemigo, al final, eres tú. Muy buenas, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Trading Antifrágil. Bienvenido, Albert. Encantado de estar aquí otra vez contigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Bienvenido igualmente. Pues después de la semana pasada, el arranque de nueva temporada, ¿no? Eso es. Quizá incógnitas, ¿no? Respecto a qué harán, ¿no? Estos dos en esta temporada. Y vamos a empezar por el principio, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Vamos a empezar por el inicio. En el episodio de la semana pasada, pues ya hicimos una pequeña introducción de ese manifiesto, de las distintas fases. Y de alguna forma vamos a intentar centrarnos hoy en ese primer bloque inicial, ¿no? Que engloba ese despertar, ¿no? Esa fase quizás más dolorosa o más traumática, ¿no? En la cual, pues eso, de alguna forma todo trader tiene que pasar por ella. Vamos a intentar profundizar un poco en ese aspecto, ¿no? Y vamos a ver cómo lo orientamos y cómo podemos aportar valor, incluso generar, pues eso, algo que de alguna forma pueda enriquecernos a todos. ¿No te parece? Claro que sí. Porque además esta primera fase, que es lo que llamamos el despertar, pues es una fase en la que cuesta mucho, ¿no? Tienes que salir de la inercia en la que estabas viviendo, ¿no? De ser todo muy fácil, ¿no? De que te vendan algo que es muy sencillo, de que te vendan algo que básicamente tienes que operar este mercado que te dicen, una estrategia, sea a través de cruce de medias, sea a través de un análisis más discrecional, sea lo que sea, pero parece todo muy fácil, ¿no? O sea, es como un trading más fácil. Y se va complicando, ¿verdad? Te Eso tienes que es. ir dando cuenta que qué ocurre con todo esto, ¿no? Que no es tan fácil. Y salirte de esa inquietud de no saber si lo estás haciendo bien, Ujú, de entender que esto era muy fácil y que luego pues no es tan fácil, ujú. te sale un poco, te hace salir un poco de los esquemas, ¿no? Y de aquello que pensabas que podías hacer de una forma rápida, ¿no? Eso es. Tienes que, bueno, bajar un poco, tocar los pies a la Mm, tierra Eso es. y ver un poco esas dificultades que están surgiendo. ¿De dónde surgen esas dificultades? Porque al final esa sensación de facilidad es la primera que tienes. Luego, ¿de dónde sale esa sensación de que, pues, no es tan fácil y estás un poco perdido? Mm. ¿Qué Hombre, dirías tú? fíjate que al final se vende un planteamiento demasiado ilusorio, demasiado sencillo, ¿no? Y de alguna forma, pues, o sea, cuesta interiorizar que quizás esto no sea tan trivial, ¿no? O tan inmediato. Tenemos tendencia, o sea, a buscar la sencillez, digamos, ¿no? A buscar algo que nos facilite el trabajo, pero claro, el trading no es así, el trading es complejo y como dice de alguna forma el título, ¿no? O sea, hay que caer, ¿no? Hay que morir en el intento, ¿no? Para darse cuenta de que, pues, esto no es trivial. Pero claro, o sea, focalizado con lo que planteas, creo que de dónde viene esa idea de que es sencillo y demás. Bueno, hay un aspecto marketingiano, ¿no? Que puede envolver el trading, ¿no? Y sobre todo más en los últimos tiempos que de alguna forma pues vende la idea de que es fácil, de que es sencillo, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Hay que reinventarse, ¿no? Y hay que aprender a conocerse. Creo que es la premisa inicial. Claro, Quizás, entonces, una cosa viene entonces desde la parte, un aspecto pernicioso viene desde la parte de que, como dices tú, desde el punto de vista de lo que te han vendido, ¿no? De la parte más de marketingiana que te han intentado, pues, sí. inculcar, ¿no? O has Ujú. entendido que era así, tal y como te lo han explicado, te lo han vendido. Claro, luego esto te lleva a buscar sistemas, ¿no? De un lado a otro. Sí. Porque Ujú. el sistema que te han vendido probablemente, desde el punto de vista ya de vender sistemas, ya es un mal inicio, ¿no?
Si te venden un sistema, es un poco raro que te vendan un sistema como tal. O al menos un sistema que sea muy consistente o muy, muy, muy rentable, ¿no? Con lo cual, lleva primero esa parte, que es complicado, que tú obtengas por unos pocos euros un sistema que te haga solucionar la vida entera, ya suena mal de por sí, ¿no? Pero por otra parte también está el tema de que, aunque fuera así, y puede que te vendan algo muy, muy interesante también, lo tienes que ejecutar, lo tienes que saber ejecutar. Y si eso lo ha diseñado otra persona, pues está claro que está probablemente personalizado para ese tipo de perfil de persona, al menos, si no es exactamente para esa persona. Por lo tanto, es una carrera sin fin, ¿verdad? Te encuentras pues en esa fase inicial, en una carrera sin fin en la que estás buscando otros sistemas, ¿no? Sistemas, uno que te saque de la miseria o te saque de tu trabajo actual o de lo que tú quieras salir y buscar pues, ese sistema milagroso, ¿no? Primero, pues es esa parte, buscar y testear y cribar y, digamos, hacer una inversión en Internet, en canales de gente que habla de trading, de youtubers que hablan de trading, de formaciones de trading, de lo que sea, buscando el sistema milagroso, ¿no? Ese es el primer punto, digamos, que te tiene que crear una alerta. Si tú tienes esa mentalidad de buscar un sistema milagroso, es que algo no funciona. Es decir, algo que es en lo que consiste el trading no estás entendiendo bien, ¿no? Con lo cual, esa es la primera parte. Segunda parte, ¿cuál sería? Porque viene de esa ejecución, ¿no? Sí, eso es. Fíjate, por un lado, está esa parte. En cuanto encuentras, digamos, encuentras un sistema o encuentras a alguien que te proporciona un sistema y demás, ¿vale? Lo empiezas a ejecutar. Claro, el trading como tal es tremendamente absorbente, muy adictivo, ¿no? Y claro, ahí hay un lanzamiento de. O sea, hay un chute de dopamina brutal en ese sentido. Entonces, claro, tú estás ahí frente al mercado con el gráfico, se mueve para arriba, se mueve para abajo, metes una operación, incluso te sale ganadora. Hombre, tienes un torrente de hormonas que te están muchas veces nublando tu propio juicio. Entonces, claro, tienes esa parte inicial, ¿no? Que luego, según vas avanzando en el training, te vas dando cuenta de que nada tiene que ver con eso o muy poco tiene que ver con eso, ¿vale? Es más un concepto de aburrimiento que un concepto de una intensidad de estrés y una sensación de euforia en ese sentido. Pero claro, lo cierto es que inicialmente te encuentras esa parte, ¿no? Y claro, tienes que saber absorberla. Por otro lado, luego tienes tu ego, ¿no? Que claro, cuando metes una operación y ganas, ¿no? Vale, te dices, hombre, pues esto, oye, parece que puede funcionar, ¿no? Parece que puedo ganar dinero. Metes una siguiente, vuelves a ganar, hombre, consigues una racha de X operaciones ganadoras, sigues ganando, ¿no? Hombre, fíjate, o sea, aquí esto parece que funciona. Claro, realmente no te estás construyendo todavía como operador, como trader, no te estás forjando como tal. O sea, primero ni siquiera sabes, además, si ese sistema, ¿no?, que te has encontrado, ¿no?, o que estás ejecutando realmente se adapta a ti, porque muchas veces no te conoces o lo que fuere. Creo que hay mucho trabajo ahí, pero claro, la capa inicial en la cual te tienes que dar cuenta de que el sistema tiene que estar adaptado a ti y que luego, por otro lado, te tienes que dar cuenta de que tiene que ser sosegado, tiene que ser relajado, de que tienes que calmar tu ego, etcétera, etcétera. Claro, todo eso, de alguna forma, hay que ir amoldándolo, hay que ir mitigándolo y, en cierto modo, ese es el aprendizaje real. Entonces, claro, volviendo al tema de lo que es despertar, en ese sentido, claro, ahí hay como una promesa rota, ¿no? Te vendieron la idea de que el trading era fascinante, ¿no? Era adrenalina pura, ¿no? Era además aprender una serie de trucos y ya está. Y te has encontrado, por un lado, de que igual el sistema ha dejado de funcionarte porque no está hecho a tu imagen y semejanza, por un lado. Y luego, por otro lado, te has encontrado con la idea de que, sí, dopamina cuando ganas, pero cuando pierdes, al final
hay algo bastante más pernicioso y bastante más traumático. Aprender a gestionar todo eso y aprender a conocer todo eso es parte del camino, pero evidentemente hay que, o sea, hay que encontrarse esa idea, hay que chocarse con esa realidad, porque si no, no vas a lograr ese despertar que de alguna forma mencionamos en el manifiesto y tratamos de alguna forma, encauzar. ¿No te parece? Pero aparte, quizás la promesa que te habían vendido, ¿no? De alguna forma, o que tú te habías creído, era ganar dinero. O sea, puramente, pues quien entra al trading es porque quiera ganar dinero. Ya está. O sea, Sí. esa es la única cosa por la que entras al principio. Ujú, Evidentemente, el hecho de poder ganar dinero por tu propio lado, es decir, que no te sirvas de nadie, de ti mismo para ganar dinero, es ujú, lo que te hace sentir también esa también adrenalina, ¿no? O sea, estar en mercado y poder sacar todo ese dinero, no lo has hecho nunca, no has obtenido ese dinero fácil que ujú, parece ser el trading, te lo han vendido así, que ujú, realmente será así de fácil. Y no es que no sea fácil, porque al final sacas dinero del mercado, pues centrándote en el mercado, dependiendo solo de ujú, ti y generando ese beneficio. Pero claro, el paso a paso no te lo pueden vender porque tampoco te lo puedes imaginar, con lo cual de alguna forma tú entras simplemente por el beneficio económico. Luego sí, dices, hostia, esto es fantástico, porque ujú, estoy aquí tranquilamente, me lo paso súper bien, metiendo en una operación, ganando $200 en esta operación, $1000 en esta otra, eh, pero luego pierdes en alguna otra, ¿no? ujú. O mejor dicho, al principio incluso pierdes mucho más que ganas, Eso evidentemente. es. Con lo cual esa promesa está pues ya un poco, digamos, desdibujada, ¿no? Dices, hostia, no, pues realmente yo no entraba para eso. Con lo cual Ujú, ahora lo paso mal, ¿no? Y yo pensaba que valía para esto. Si otros ujú, valen, yo tengo que valer. Con lo cual ujú, entran temas de valía, ¿no? Luego entraremos en más, ¿vale? Porque entraremos en cosas de cuando incluso ganas que pueden ujú, salir, ¿no? Que son perniciosas también, pero estamos en esa primera fase. Es en la que, pues, esos sueños rotos duelen mucho, porque duelen desde el punto de vista del bolsillo, ¿no? eso es. Y desde el punto de vista de la valía personal, de la autoimagen, ¿no? De esa, digamos, engaño en el que crees tú que te han vendido, ¿no? Y Ujú, también de que ves que tú no sabes hacer eso, ¿no? O tú no puedes hacer eso. Con lo cual hay un choque ahí de sensaciones que te tienen que hacer despertar, ¿sí? De hecho, te hacen despertar, pero te hacen despertar al lado negativo, ¿sí? claro. Al lado negativo del engaño, ¿no? De que me han engañado, de que esto no es posible, de que no es verdad que la gente pueda conseguir dinero con el trading, ¿vale? Todas esas sensaciones negativas, con lo cual despertar inicialmente quizás es negativo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es que además, además en ese contexto, o sea, en ese despertar como tal, se mezclan dos factores, a mi juicio, importantes. Por un lado, esa frustración extrema, porque al final o sea, acabas desesperado, ¿no? Porque te das cuenta de que no consigues lo que buscas, ¿no? Que te pareció que tenías las monedas cerca de la mano, que las estabas tocando, que estabas tocando el lujo, ¿no? Todo lo que te vende de alguna forma, lo que envuelve el trading, ¿no? Marketingianamente. Claro, eso veías que estaba cerca, pero al final es un espejismo, nada más lejos de la realidad, no está cerca. Eso genera una frustración extrema, por un lado. Pero quizás más peligroso todavía que eso, ¿no? Es menos directo, pero es más peligroso, es el hecho de que entrar en ese despertar y no darte cuenta de que estás entrando en ese despertar, ¿no? Lo que va a generar es, de alguna forma, frenar tu crecimiento. Porque vas a querer luego reconstruir lo mismo otra vez. Vas a querer hacer lo mismo de forma diferente, ¿no? Es decir, otro sistema, otra estrategia, otro mercado, otro marco de representación, otro tipo de gráfico, lo que sea, no importa. Vas a querer hacer algo diferente, siendo lo mismo, ¿no? Y lo que va a generar eso es que no vas a evolucionar, no vas a aprender. Y no vas a aprender porque crees que estás despertando cuando de alguna forma lo que sigues es dormido. Entonces, ahí es donde realmente hay que espabilar y hay que mirar de frente lo que tienes, ¿no? Y cómo eres, ¿no? Y qué has hecho, de dónde has venido, ¿no? Y evidentemente hacia dónde quieres dirigirte y sentar unas bases, sentar una serie de orden y consenso que te permita avanzar.
una vez que tenemos, claro, pues ese proceso en el cual de alguna forma estamos espabilando, ¿no? De lo que es el trading, ¿no? Ese despertar, ¿no? Y muchas veces incluso ese tocar fondo, ¿no? Ese hincar la rodilla, vamos a decir. Claro, ahí hay una realidad larga y profunda, hay un desierto que transitar de alguna forma que, que puede ser, eh, que puede ser muy largo y que incluso para muchos operadores acaba siendo infinito de alguna forma. Es decir, Muchas veces, además, es como que, como desierto, ¿no? De alguna forma, sí, estás viendo una salida, ¿no? Del ujú, callejón sin salida, que al final, pues como en el desierto, ¿no? Como estabas diciendo, no deja de ser, pues, la visión del lago, ¿no? En medio del desierto. Ese espejismo que continuamente, eso es. pues Mm, puedes ir viendo en esa búsqueda que estábamos comentando antes, ¿no? Búsqueda de otro sistema, de... Pero claro, todo esto al final ves que no te sirve, o sea, o que no, tú entiendes que tú no puedes hacerlo, ¿no? Con lo cual te sientes incompetente, ¿no? De alguna forma eso es. ves que eso que estás intentando hacer no lo puedes hacer, ¿no? Claro, y ya no es la promesa rota de que aquí me iba a forrar y a ganar mucho dinero y no lo gano, Mm, sino que aparte estoy perdiendo dinero y aparte está, digamos que martilleando mi autoimagen, ¿no? Me siento mm, decepcionado de mí mismo. eso es. Siento que no sé hacer esto, no soy competente, no valgo. Y eso lo llevas al plano personal, ¿sí? Pero claro, todo eso te tiene que hacer ir probablemente bueno, te debería, porque si no, de ahí va a ser muy difícil, a buscar cosas objetivas. Porque si te centras en ese no puedo, en ese que no he encontrado el sistema adecuado, en ese no vas a salir nunca de ese círculo. Con lo cual necesitas en ese momento datos objetivos, ¿no? Datos Mm, objetivos son al final, pues, datos, en definitiva, que tú extraes del mercado, ¿no? Te extraes el mercado, ves qué es lo que te puede dar una ventaja estadística o no. Eso es lo que te debe hacer salir de esa inercia negativa, ¿verdad? mm, Porque al final, mm, si no, no tienes nada donde acogerte, ¿no? Nada que sea tangible, ¿no? Que tú sepas que eso puede ser verdad o no. Todo es intangible para ti, es una promesa incumplida, es una incompetencia que tú te autorreconoces, de ahí no sales, ¿vale? Porque es un círculo muy negativo. mm, Tienes que tomar, de alguna forma, agarrar algo objetivo, algo que te diga, vale, pues bien, puede ser que no pueda hacer dinero con el trading, pero déjame ver con números si realmente se puede obtener dinero con el trading o no. mm, Pero claro, hay algo más, ¿no? mm, Hay otro plano. ¿Qué otro plano sí, tendríamos mm, también? mm. Claro, has pasado de una euforia inicial, ¿no? Que simplemente era una sensación, ¿no? A un decaimiento también absoluto, ¿no? En el cual, pues eso, te sientes totalmente frustrado, esa sensación de incompetencia, ¿no? Ese sesgo del impostor absoluto, ¿no? De que no sirvo para nada. Y claro, en ese proceso reflejas lo que comentas de sí, o sea, ese sustento donde encontrar unos datos que te aporten algo, ¿no? Algo tangible que tocar. Pero claro, de alguna forma tienes que construir cierta resiliencia, ¿no? Para darte cuenta de que no se trata de abandonar. Tú tienes que aprender a gestionar esa frustración, tienes que aprender a gestionarte emocionalmente para darte cuenta de que ni era todo la inicial, ni es tampoco el fracaso absoluto, ¿no? Ni esa condición de que realmente no valgo para nada, esto es un desastre. No, no. Tienes que buscar un equilibrio, ¿no? Y tienes que aprender a transformarte para poder evolucionar en ello. Por un lado, tienes que tener algo en lo que cimentarte, digamos, ¿no? Tienes que saber si lo que tienes si lo que estás ejecutando es el sistema que tienes, si la parte que estás aplicando en el mercado lo haces de forma correcta y tiene una serie de números, etcétera, etcétera. Pero claro, tienes que también conocerte a nivel de gestión, ¿no? De cómo estás manejándote tú, porque si
los números arrojan una información adecuada, pero luego no eres capaz de ejecutarlo, ¿no? No tienes la habilidad para poder llevarlo a la práctica, pues de poco sirve, absolutamente de poco sirve. Entonces, tienes que ir compaginando las dos cosas. Y además, creo que, o sea, a mi modo de ver, tienes que ir encajándolas de forma paralela. Es decir, tienes que ir trabajando en las dos cosas de forma paralela. Tienes que tener una parte del sistema y tienes que tener una parte emocional que te permita darte cuenta de que estás trabajando adecuadamente en ese sistema, de que lo estás gestionando adecuadamente, de que esa frustración no te está restando y no te está lastrando y sobre todo no te está nublando para que realmente puedas avanzar. Porque si no, al final te vas a seguir quedando, ¿no? en ese desierto y realmente no vas a lograr avanzar a ningún sitio, aunque creas que estás avanzando. ¿No te Y de parece? alguna forma, fíjate que, por un lado, está esa frustración por el hecho de la promesa incumplida, el que te habían prometido o el que habías pensado que era algo que ibas a conseguir en 2 días, que Pues, no lo es. Pero todo eso también te debe hacer aprender que, quizá no lo sabías, pero tú eres muy frágil emocionalmente, ujú, ¿no? Es decir, que te puede hacer tambalear esa promesa rota, esa, am, o autorreconocida, falsamente o no, incompetencia, claro, eso te hace caer un poco o, digamos, desarmarte, hacerte frágil. Y sí, precisamente esa parte de esa travesía del desierto, de alguna forma, es la que te debe hacer cultivar esa parte de lo que hablamos tanto, de antifragilidad, ¿no? Te hace, como has dicho tú, resiliente, te hace superar este tipo de dificultades y utilizarlas en tu favor después, ¿vale? Porque todo esto que has pasado, esta travesía del desierto, no es en vano, realmente. Si haces un tránsito adecuado por ese camino, ese viaje del trade antifrágil, sino que justamente te sirve para luego afianzar los siguientes pasos que vas a dar, ¿vale? Después de mm, este despertar. Con lo cual, yo creo que además podemos sacar un aprendizaje muy chulo y muy útil, y es que este tránsito por el desierto es necesario y es un periodo de mm, aprendizaje quizás que para ti no tiene tanta valía en ese momento, porque mm, no es del mercado, es de mm, ti mismo, ¿no? mm, Y ese aprendizaje de ti mismo es el que luego te va a valer para mm. poder dedicarte al trading. Con lo cual Y es además, muy útil ese sí, tránsito. sí, sí. Y además, en relación a eso que comentas, o sea, el trading como tal tiene una particularidad em, cruel también, digamos, ¿no? Que, claro, al final te muestra esa fragilidad de forma totalmente nítida. Y además da exactamente igual qué otros éxitos hayas podido desarrollar en tu carrera profesional, en tu vida, lo que fuere. El mercado como tal te va a mostrar tu fragilidad más absoluta, ¿no? Y te lo va a dejar, o sea, te lo va a dejar totalmente patente. O sea, no va a tener ningún pudor en mostrarte esa realidad, ¿no? Y claro, o sea, puedes venir con una autoestima muy alta, con un ego muy alto por otros tipos de éxitos profesionales que de alguna forma vas a encontrarte, ¿no? Bastante abatido, ¿no? En ese desierto en el cual dices, pero ¿qué está pasando? O sea, yo me consideraba que tenía conocimientos, que tenía una autoconfianza suficiente, ¿no? Y lo realmente fantástico de todo esto es que el trading como tal te muestra eso y además, si eres capaz de observar con la suficiente curiosidad, te muestra cómo mejorar en esa debilidad, en esa fragilidad que hemos comentado. Cómo superarte, ¿no? Cómo volverte antifrágil en relación a eso, algo que si has venido de otro tipo de éxitos profesionales, pues no has podido desarrollar, porque el mercado te deja latente que realmente eres frágil en ese aspecto. Creo que eso es cruel, como digo, por un lado, ¿no? Que es muy directo, ¿no? Y no todo el mundo, mucha gente al final no es capaz de absorber ese impacto ni de tolerarlo, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que para los que son capaces de transitarlo, ¿no? Realmente es cuando encuentran ese oasis
en ese medio del desierto, que es lo que realmente te permite avanzar. ¿No te parece? Y luego, sí, el tema está en que todo esto es la parte de exposición de los grandes problemas, ¿no? De ese tránsito por el desierto, pero tenemos después, ¿no? El enemigo real, que es la autoculpa. O sea, que te centras, ¿no? En tu valía, te centras en que eres capaz o no, que tienes suficientes conocimientos o no, de que el mundo está en tu contra, ¿no? De que esa posición están viendo dónde estás y te están buscando el stop, ¿no? Por ejemplo, tú tienes el stop, lo tienes fantásticamente bien puesto según tu punto de vista y el mercado te va a buscar. Te busca porque te ve y te va persiguiendo, ¿no? Te va persiguiendo porque te quiere hacer perder. Porque tú quizá mm, vales mucho, ¿no? O estás haciendo algo muy bien, pero el mercado no quiere que ganes, ¿no? Con lo cual, tienes muchos frentes ahí en los que luchar que realmente son una falsa lucha. Ahí no está tu lucha, ¿no? Pero es en lo Claro. que te centras después, ¿no? Te centras en esa culpa, ¿no? No lo hago bien, no lo sé hacer bien, además el mercado va en mi contra. Claro, todo eso es un caldo de cultivo que hace que explosione, ¿no? Esa sensación de que el trading apareció en tu vida para boicotearte, ¿no? Boicotearte y para hacerte ver que no vales nada, ¿no? Con lo cual, lo que habías entrado, para lo que habías entrado en el trading, que realmente era para hacerte rico y para mostrar a tus colegas y a tu familia que mira lo que sé hacer y mira el dinero que puedo ganar fácilmente cuando tú estás trabajando en tu trabajo día a día como siempre, se convierte en todo lo contrario. Es Eso es. decepción absoluta. No puedo decir a mis colegas y mis familiares que realmente estoy perdiendo dinero, Ujú, que además van en mi contra, que me están ujú, persiguiendo, y si todo el mundo va en mi contra, pues claro, yo no puedo conseguir todo esto, ¿no? Al final buscas una salida, ¿no? Y buscas una salida, ¿cómo buscas la salida? Pues salida rápida. ujú. ¿Cómo buscas esa salida? ¿Cómo dirías tú esa salida rápida cómo puede ser? De alguna forma, intentas buscarla, intentas buscarla culpando fuera, culpando al mercado, ¿no? Culpando a lo que fuere, culpando a la situación temporal del mercado, a la ejecución, al sistema. Al final, buscas la solución rápida tratando de hacer lo mismo otra vez, ¿no? Tratando de evitar lo que de alguna forma quizás ya sabes, ¿no? Que el verdadero enemigo como tal no es el mercado, ¿no? Sino que el verdadero enemigo al final eres tú. Eres incapaz de aceptar las condiciones de juego, ¿no? Eres incapaz de darte cuenta de que es un juego de probabilidades, eres incapaz de aceptar la incertidumbre, eres incapaz de adaptarte a esos cambios constantes que tiene el mercado, pero que se pueden gestionar, ¿no? Eres incapaz de adaptarte a un drawdown, a una racha perdedora, ¿no? Incluso eres incapaz de adaptarte a una racha ganadora, que eso también se da, al final es así de dramático. Todo eso, de alguna forma, no son más que perfiles de que eres incapaz de conocerte, de alguna forma. Eres incapaz de observarte, ¿no? O sea, por un lado, el mercado nos puso el caramelo inicialmente, ¿no? Con ese inicio, con esa dopamina, ¿no? Con ese ego de, fíjate, yo soy capaz de ganar, pero luego, de un plumazo, ¿no? Nos golpeó, nos dejó en el suelo y además nos dejó con la sensación de que, claro, ¿por qué me haces esto? ¿No? Al final, o sea, ¿qué te he hecho yo para que el mercado te castigue de esa forma? Cuando realmente eres tú quien te está castigando a ti mismo porque no eres capaz de entender cómo funciona, cuáles son las reglas, ¿no? No eres capaz de darte cuenta pues, de que tienes que manejar un sistema de probabilidades, de que tienes que adaptarte a algo que no puedes controlar, de que puedes tratar de ejecutar algo que es a priori perfecto, pero que puede salir en stop out, de que no eres capaz de ver en el largo plazo, sino que simplemente estás focalizado en ese punto inicial, en esa
en si esta operación va a salir ganadora, si va a ser perdedora. Al final, buscamos de nuevo una solución milagrosa, ¿no? Que nos elimine los stops, que nos elimine las rachas perdedoras, ¿no? Y no deja de ser otra forma de decirte a ti mismo, ¿no? Gritándole al mercado que no aceptas la incertidumbre. Ahí es donde realmente reside el problema, ¿no crees? Bueno, es que además lo que ocurre es que tienes prisa, ¿no? Ah, Entonces, claro. al tener prisa porque has entrado en el círculo negativo, eres incompetente, no puedes explicar a los otros lo que la has cagado continuamente, no puedes explicar a tus familiares que has perdido además dinero. O sea, la promesa era de hacerte rico, de hacer a rico a toda tu familia y luego lo que estás haciendo es perder dinero. No vales para esto. Tú te convences de todo eso. Con lo cual, vergüenza, ese ego, ese orgullo está totalmente perjudicado y tu salida probablemente es la salida rápida. ¿Cuál es la salida rápida? Pues ganar una operación, ¿no? O sea, ganar, ganar, ganar. O sea, lo único que te hace salir de eso es que la siguiente operación sea positiva, con lo cual vas a adulterar incluso el mercado para que sea positiva, porque ya no puedes sufrir más, ¿no? Porque ya no puedes aceptar todo eso. Tienes que forzar, digamos, en este caso, el que esa siguiente operación sea positiva. ¿Sí? Claro, esto ya es el colofón final que te dice, vale, no entiendes, te tienes que decir tú mismo, ¿no? No entiendo qué es el trading, porque el trading no va de esto. El trading va de probabilidades. Las probabilidades me hacen sentir inquieto, porque es incertidumbre, ¿no? Incertidumbre de no saber qué va a ser la siguiente operación. Pero yo quiero que sea ganadora, porque si no, Claro. estoy en un estado muy negativo. Tengo que salir de ese estado. No puedo esperar que la siguiente a ver si es positiva o negativa. No, la siguiente tiene que ser positiva, con lo cual voy a hacer que sea positiva de alguna forma. ¿Y qué estoy haciendo? Pues estoy a los mandos y voy a ver, ¿no? Hostia, parece esto que están entrando compras, compro. Y se gira en tu contra, stop out. Y dices, hostia, ¿qué pasa? Es que van en mi contra, ¿no? Dices, no, es que no estás operando bien. O no tienes sistema para operar, que eso es otro También tema. puede ser. Pero no estás operando bien, en definitiva. No estás entendiendo el verdadero campo de juego, que es las probabilidades, es la estadística. Es un campo de juego donde la incertidumbre es el protagonista continuamente. Eso es. Si no entras en ese campo de juego sabiendo las reglas, te van a marcar goles por todos lados. De hecho, te van a marcar goles y vas a salir expulsado del campo, ¿no? Con lo cual, estás en un sitio muy, muy, muy peligroso en el que verdaderamente tienes que salir de este círculo. Estamos presentando como ese despertar en el Ujú, que muchos ujú. están continuamente. Es decir, están en ese sueño de promesas Eso es. y no se despiertan nunca. Eso es. Tienes que salir de ahí. Por eso, todo este entramado que estamos contando de alguna forma, ¿no? Decir, vale, pues es que te estamos presentando el gran problema en que probablemente pues, la gente que pueda ver esto, pueda escuchar esto, va a decir, hostia, sí, en esta parte yo me encuentro o me he encontrado. Y probablemente muchos dirán, hostia, sí, pero ya, pero esto es mi día a día. O sea, yo me encuentro así habitualmente. Sí. Estás dentro de ese campo, digamos, o de ese espacio de sueño perpetuo en el que tienes que despertarte. Si no te despertas, no vas a seguir a la siguiente fase, que realmente es la que marcamos, ¿no?, en nuestro manifiesto. Eso Siguiente es. fase, después de despertar. Todo esto lo estamos presentando para que te des cuenta de todo el entramado, de todo lo que ocurre y que puedas identificar por lo que tú sientes ahora mismo o has sentido, te sientas identificado y digas, hostia, sí, claro, estoy en esto, estoy pensando así. Con lo cual tengo que salir de esa inercia. ¿Cómo salgo? ¿No? Es que además, fíjate, estás, o sea, en ese proceso, al final, el operador está en una constante huida hacia adelante. Es como la carrera de la rata, ¿no? Él no está logrando lo que quiere, ¿no? Pero continúa haciendo lo mismo y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. Y no entiende cómo funciona el trading, no entiende cómo funciona el mercado, pero él sigue haciendo lo mismo porque quiere lo que comentabas tú, ¿no? Esa operación ganadora, ¿no? A toda costa. Porque si obtiene esa operación ganadora, entonces ya puede demostrar que, mira, sé sacar dinero del mercado, ¿no? Por lo menos en esta operación. Claro, o sea, no tiene ningún sentido, porque es que se da la coyuntura en la cual hasta es posible
que ni siquiera sepa lo que está haciendo. O sea, él puede tener un sistema de trading perfectamente definido, con unas reglas, y lo conoce a la perfección, pero como está tan nublado con el hecho de que quiere esa operación ganadora a toda costa para demostrarse a sí mismo de que otra vez puede volver a ganar después de todo lo que ha pasado en ese desierto y demás, claro, ni siquiera sabe lo que está haciendo. Y mientras no se detenga, mientras no frene esa huida hacia adelante, mientras no reflexione, va a seguir haciendo lo mismo. Es decir, lo hemos visto infinidad de veces dentro de la vorágine de la operativa dentro del mercado, ¿no? Finalizar, ¿no? Y luego el operador inestable emocionalmente dice, es que no sé qué he hecho, no sé qué he hecho. O metí una operación, ¿no? Con un stop definido, ¿no? Y en cuanto se movió 3 ticks a mi favor, entonces la cerré, porque ya tengo esos 3 en positivo, ¿no? Pero claro, cuando salgo en stop, salgo en full stop. O sea, es realmente dramático y es terriblemente caótico porque lo cierto es que muchas veces ni siquiera son conscientes del círculo en el que están. Al final es como el hámster ahí dando vueltas en la rueda y evidentemente, o sea, hay que, hay que despertar en ese sentido, ¿no? Y hay que trabajar en la dirección adecuada para una vez despertar, una vez habiendo despertado, evidentemente, pues poder transitar hacia algún sitio, porque tampoco, de poco sirve, desde luego, despertar y quedarse quieto, ¿no? Y decir, pues sí, vale, sí, lo he hecho mal, pero no hago nada, ¿no? O abandono, ¿no? Entonces, todo lo que hemos dicho, fantástico. Muchos quizá se sienten aludidos, quizá otros no. Quizás muchos no se han encontrado aún en ese punto. Da igual. Pero todo esto que hemos presentado al final es, de alguna forma, o te debe servir de alguna forma para ese despertar. Te debe servir de ayuda para que tú tomes ahora acción, tomes partido. Y veas que ese despertar, como hemos dicho, ¿no? También es un paso que es necesario. Es a partir de ahí que tú debes pasar a la acción. Incluso a veces, muchas veces al revés, ¿no? Que ahí me hace divagar mucho más y estar mucho más tiempo en sueños. No, ahí tengo que tomar la acción. Y eso es lo que cuesta más. Eso es lo que nosotros, digamos, vamos de alguna forma a guiar, ¿no? Vamos a ayudar con todo esto, con todos estos episodios y estas temáticas que van relacionadas con ese viaje del trader antifrágil, ¿no? Es ver no ese despertar como un fracaso, sino un tiempo perdido. No, es verlo como el momento para dar el siguiente paso. Es como el paso necesario. Tengo que pasar por ahí para luego dar paso al siguiente piso, a la siguiente fase, ¿verdad? Claro, de alguna forma, la casilla de salida de este juego, del trading, no era ese sistema que te vendieron, no era esa operación ganadora. No, no, realmente es este despertar, ¿no? Y esta situación inicial en la cual te encuentras, ¿no? Y te das cuenta de la realidad que tiene el trading. Ahí es donde estás ya en el punto de partida. Y claro, ahí es donde realmente tienes que usar ese filtro y tienes que usar ese bagaje y ese dolor también que de alguna forma has experimentado para poder evolucionarlo, para poder superarlo, ¿no? Y generar ese mecanismo de selección que te permita pues, convertirte al final en un trader serio. Es de lo que se trata. Es una Y criba, sí, de todas maneras, ¿no? Fíjate, claro, por lo que dices, es como una criba, como una selección de personal, ¿no? O sea, eso es. hay muchos optando a un trabajo Sí. de alto nivel. Bueno, hay un proceso de cribaje, ¿no? Hay que seleccionar a los que más valen. Este es el proceso. Claro, uno piensa, no, el proceso es la prueba de evaluación de la cuenta fondeada. Sí. Si me aprueban es que yo valgo. No, ¿vale? No. No, absolutamente no. ¿Valdrás para el siguiente paso de la cuenta fondeada? Sí, quizás sí. ¿Eso es hacer trading o eso es asegurarte el éxito? Evidentemente no. ¿Vale? La prueba real es que has pasado por ese desierto, Ujú, ¿no? Por esa fase de despertar, la has superado y eres suficientemente fuerte, antifrágil, ujú, para pasar a la acción posterior y decir, vale, ya he pasado por esa fase, es la que tenía que pasar, la tengo que pasar, sí o sí, me duele, pero tengo que pasarla y voy a lo siguiente. Venga.
lo tengo ya en el cajón, ya he aprendido de esto, he aprendido de mí, he aprendido del mercado, he aprendido de esto, que era tan fácil que era el trading, ya sé de esto. Voy a la siguiente fase. Ese es el verdadero cribaje, ¿no? Quizá esos porcentajes que se mueven, 80, 90%, da igual, de los que se irán del mercado, ¿no? Pues gran parte vendrá por aquí también, porque no saben superar esa fase o están en esa pesadilla, iba a decir sueño, pero es pesadilla infinita en la que no despiertan nunca. ¿Sí? Y ahí además, o sea, creo que hay que ser extremadamente honesto y extremadamente claro en el sentido de que sin cruzar esa barrera, sin traspasar ese filtro, no hay sistema que te valga, no hay estrategia que te sirva, no hay nada que te vaya a hacer ganar en el mercado si no eres capaz, ¿no?, de despertar, de transitar y de transmutar al final esa vivencia que has tenido, ¿no?, para de alguna forma superarte. Si no logras eso, da exactamente igual lo que hagas. Volverás a estar de nuevo ya no en la casilla de salida, sino en la antesala de la casilla de salida, que es todo lo que hemos ido reflejando antes. O sea, creo que ahí vale la pena ser extremadamente directos, ¿no? Porque realmente la realidad que vemos en el mercado es esa. Al final, tienes que superar esa criba, y esa criba significa superarte a ti mismo, ¿no?, en muchos aspectos, que ya iremos desglosando, por supuesto que sí, en siguientes episodios, pero tienes que reformularte, porque si no, no va a servirte absolutamente nada. Claro, entonces, hemos hablado mucho nosotros, evidentemente estamos solo nosotros hoy, ¿no? Tendremos invitados, pero hemos estado nosotros, hemos presentado esa parte de despertar, vale, todo muy chulo, muy, bueno, no sé si teórico, no lo hemos hecho tan teórico, pero al final, pues te lo cuenta otro, lo está escuchando, pues quien lo esté viendo, vale, está muy bien, pero vamos a dar trabajo, ¿vale? Esta también es una de las cosas de la nueva temporada, que sea más interactivo, ¿no? Que tú que estás ahí escuchando, pues tengas algo a hacer también. Tengas algo a hacer, no, que hagas algo, porque si no, no estás demostrando que sabes pasar a la acción. De alguna forma, eso es lo que demuestra que, que puedes salir de esa fase de despertar, ¿vale? Porque no todo el mundo puede salir de esa fase de despertar. Y para salir de esa fase de el despertar, tienes que hacerte una serie de preguntas, ¿vale? Probablemente, pues mira, hemos hablado, por ejemplo, de las promesas rotas. Tú que estás ahí, pregúntate, ¿cuál es? O sea, esas promesas que tú has escuchado, ¿cuál es esa promesa rota que realmente sigues arrastrando y estás lamentando aún en tu operativo? Piensa en ello. O sea, cada uno en su casa, su oficina, en la calle, donde esté viendo esto o escuchando, pregúntatelo, ¿no? ¿Qué promesa rota aún estás lamentando en tu operativo? Eso es. Primera Eso pregunta. es. ¿Qué se podría Reflexiona preguntar más? sobre Eso es, reflexiona sobre ello, ¿no? De forma sincera, ¿no? Y luego, además, reformúlate o sea, cómo podrías redefinir tus pérdidas, ¿no?, lo que te ocurre frente al mercado, para que lo identifiques, para que lo asimiles, no como fracasos, sino como un peaje que estás pagando para poder forjarte como trader, para poder construirte y para poder convertirte en un trader antifrágil. Es decir, ¿cómo eres capaz de reformular la forma en la cual asimilas esas pérdidas, ¿no?, o lo que te ocurre frente al mercado, para que no lo veas como algo dramático, como algo perturbador, como un fracaso, ¿no?, como un desastre, sino como algo que realmente te está haciendo crecer, te está haciendo superarte, ¿no? Creo que ahí es donde realmente, si somos capaces de hablarnos a nosotros mismos con calma, ¿no?, y de reflexionar sobre ello, ahí es donde realmente encontraremos y surgirán, de alguna forma, respuestas que te puedan permitir transitar ese despertar. ¿No te parece? Claro. Y igualmente, todo lo que pase por la cabeza del que ahora esté reflexionando, esté pensando, pues lo puedo escribir también ahí en los comentarios. Nosotros también vamos Eso a es. interactuar ahí con los comentarios. Si hay, pues hay una mezcla de ideas distintas, pues será muy enriquecedor para todos, ¿verdad? Porque todos vamos a aprender de todos, ¿no? De la experiencia de otros. Pero al mismo tiempo, también,
Ahora vamos a pasar a contestar nosotros también preguntas que de alguna forma creemos que pueden influir para ese paso, ¿no? De ese despertar, ¿no? Esa salida de la travesía del desierto. Pero, claro, esta es la primera fase. Es la primera fase de lo que estamos hablando, de ese tránsito por todo el viaje de ese trade antifrágil. Pero esta es la primera, ¿vale? Es la primera fase. Si alguien quiere ver el manifiesto completo, ¿vale? El manifiesto es simplemente, o simplemente no, un documento muy chulo que incluye esa primera fase con los pasos, con las ideas, con lo que incluye esa primera fase, pero también las demás fases, que hay más, ¿no? Hasta llegar a ese paso exitoso por todas las fases anteriores y quiere decir que ya te estás abriendo camino en el mundo del trading. Si alguien quiere descargar esto, lo tenemos en forma de manifiesto, ¿verdad? Un PDF muy chulo, queda muy chulo ese manifiesto y que cualquiera que esté escuchando esto se puede descargar gratis ese manifiesto simplemente a tradingantifrágil.com, irse a la web, tradingantifrágil.com, sin más, y ahí va a ver cómo descargarse el manifiesto, que es un PDF, gratis. No tendrá que desembolsar nada, ni mucho menos. Todo esto lo damos para que os sirva de guía. Va a ser un manifiesto que es una guía, una simple guía. Pero vamos a contestar nosotros también preguntas, ¿verdad, José? Venga, va, vamos a por ello. Vamos a, vamos a orientarlo inicialmente desde la perspectiva que decíamos al principio, ¿no? De esa promesa rota, ¿no? Y te traslado la cuestión al Albert de ¿cuál consideras que es el primer componente, el componente principal del plan de trading que la fantasía del éxito rápido de alguna forma destruye? Es decir, ¿cuál es esa idea inicial del trading, del trading plan, perdón, que esa fantasía del éxito rápido te tira por tierra? Bien, desde el punto de vista de los trading plans, lo primero es que habitualmente uno no tiene un plan adecuado, pero también mucho más a menudo incluso uno no tiene un plan directamente, de forma absoluta. Con lo cual, yo creo que el primer componente como tal es un buen diseño del trading plan, ¿no? Quizá podría hablar de un componente concreto, una parte concreta, la gestión monetaria o la gestión, yo qué sé, no sé, gestión de posición, gestión de riesgo. Hay muchas estrategias, muchas cosas que forman parte del trading plan y que podría ser un componente esencial. Pero desde mi punto de vista, lo más importante quizá es el mismo trading plan, que muchos no se plantean el trading plan como el vehículo esencial para poder hacer algo en el trading, precisamente. Porque no solo es un componente de la vertiente técnica, también es un componente que te ayuda a superar la parte emocional. Con lo cual, yo diría que el componente principal es el mismo trading plan que diseñes adecuadamente y que te lleve el tiempo necesario para crear un trading plan que realmente será tu vehículo, tu herramienta de trabajo, que te hará trabajar en el mercado y superar todas esas dificultades al final, ¿verdad? Claro, ahí cabe señalar el hecho de que el trading plan como tal al final tiene que ser tu elemento base para poder situarte. O sea, tienes que tenerlo lo suficientemente detallado para que no haya ambigüedades, para que no haya dudas, para que todo esté perfectamente encajado y no seas presa del pánico inmediato del mercado, ¿no? Claro. Sí, 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 totalmente. Claro, pero está esa vertiente de sistema, de qué haces, ¿no? Con, por ejemplo, tu plan de trading, pero luego tienes dificultades a superar, y esta ya es una pregunta para ti, ah, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Es decir, hay una parte que te crea como una sensación de que quiero esto, ¿no? Esa sensación, pues, que te pueda generar drogas directamente, es adictivo. ¿Por qué? Porque genera neuroquímicos, ¿no? Y es esa posibilidad, de alguna forma, de hacerte rico rápido, ¿vale? Esto viene desde esa promesa inicialmente que te han dado, ¿no? Hostia, la posibilidad de generar dinero rápido es súper tentador, ¿no? Y te genera, pues,
ese caldo de neuroquímicos, ¿no? Que hace que tú quieras eso, ¿no? Con lo cual, salirte de eso es difícil. Pero también está, por otra parte, lo que decíamos, ¿no? El ego. Y decir a otros, pues, hostia, soy capaz de hacer esto, que muy pocos hacen, muy pocos saben hacer, ¿no? Algo súper complejo. Ir al mercado, sacar dinero del mercado y ser capaz yo de hacer esto, ¿no? ¿De qué es más difícil salirte? ¿De una cosa o de otra? Claro, ahí a nivel emocional puede variar mucho de la personalidad de un operador a otra, pero a otro. Pero sí que es cierto que inicialmente, pues eso, todo el mundo quiere ganar dinero de forma fácil. Cuando se da cuenta de que eso no lo logra es cuando realmente llega el impacto, ¿no? Pero en el otro lado en el otro lado de la moneda se da la casuística de muchos operadores cuya fantasía psicológica no es ganar dinero, sino que muchas veces es tener razón. O sea, tu ego te domina de tal manera que te da exactamente igual, aunque no lo digas, aunque no lo percibas, ¿no? Aunque no seas consciente de ello, te da exactamente igual ganar o perder. Tú lo que quieres es que el mercado haga lo que tú has predefinido que iba a hacer, que tenga razón, ¿no? Y claro, eso al final te lleva a situaciones en las cuales no aceptas que el mercado vaya en tu contra, no aceptas que haya una operación negativa. Y curiosamente, esta forma de, o sea, esta problemática psicológica no tiene nada que ver con el hecho de si ganas o pierdes. O sea, ha quedado en un segundo plano. Tú solo quieres, de alguna forma, reafirmarte que eres un operador de éxito, que eres un operador consistente y que sabes manejarte en el mercado y que sabes trabajar, o sea, que sabes hacer trading. O sea, es lo único que quieres, ¿no? Quieres esa etiqueta, ¿no? Tu ego quiere esa etiqueta. Entonces, claro, eso es todavía más dramático porque al final, o sea, ahí sí que tienes que darte cuenta de que tienes que no luchar, sino que tienes que conocerte a ti mismo para darte cuenta de que el mercado es el que es, y el mercado va a hacer lo que quiera, lo que haga. O sea, eso no importa. No puedes manejarlo, ¿no? O sea, tienes que aceptar la forma en que se juega, las reglas, la probabilidad a largo plazo, ¿no? Y entonces será cuando llegue la consecuencia de ese ganar dinero. Pero claro, cuando lo enfocas desde el punto de vista, no, quieres tener razón y luego quieres tener razón y quieres tener esa operación positiva, entonces es cuando realmente se nubla todo. Bajo mi punto de vista y en mi experiencia, en lo que he visto con muchos aspirantes a traders, creo que la gran mayoría lo que busca es tener razón. Es decir, busca someter al mercado, busca coger las riendas del subyacente que tienen delante en el gráfico y decir, vas a subir porque yo he definido en mi planteamiento, en mi hipótesis, que el mercado va a subir. Y entonces es cuando realmente genera esa dosis extrema de frustración que al final, pues eso, te desborda, te desmorona y llegas a un punto en el cual no sabes ni lo que estás haciendo. Claro, por otro lado, entonces, después está el tema de, relacionado con esto, aceptar las pérdidas, ¿no? Ujú. Porque hay una forma de aceptar las pérdidas u otra forma de aceptar las pérdidas. Hay una forma de aceptar las pérdidas que es maldecir a todo lo que tienes alrededor, al mercado, a todos, a ti mismo. Mm. Y otra, es decir, no aprender nada, ¿vale? Básicamente. Y otra que es aprender de las pérdidas, ¿verdad? Porque claro, uno piensa que no tiene que tener pérdidas, pero las pérdidas las va a tener. Con lo cual va a depender, ¿verdad? De la aceptación que tenga de esas pérdidas, cómo va a desarrollar su carrera de trader, ¿verdad? O sea, y al final, am, ¿cómo se encaja? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos formas de encarar las pérdidas? De alguna forma, o sea, tienes que tocar fondo para darte cuenta de que las pérdidas son parte de ti y son parte de tu sistema y son parte de tu evolución dentro del trading, ¿no? Entonces, mientras no seas capaz de ver esa realidad, de verla, inicialmente de verla, no vas a tener ninguna posibilidad de poder integrarla.
Porque una cosa es decir abiertamente, sí, vale, yo acepto las pérdidas, yo sé que en mis operaciones va a haber un 40%, un 50% de operaciones perdedoras. Una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo cuando realmente estás frente al mercado, cuando estás en tu operativa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso es realmente aceptar la pérdida y sentirla como tuya. Mientras no se logra eso, no se logra avanzar. Y mientras no se consigue avanzar, no vas a permitirte a ti mismo el lujo y el privilegio de crecer, de evolucionar y de avanzar. No vas a poder aprender, porque vas a seguir pensando en que esa pérdida, ¿cómo tengo que eliminarla? ¿Cómo tengo que mitigarla? ¿Cómo tengo que reducirla? Es cierto que tu operativa la puedes optimizar, hay muchas cosas en relación a eso, pero no se trata de eso, se trata de entender cómo funciona esto, de entender las reglas del juego. Entonces, claro, mientras no seas capaz de verlo y luego de asimilarlo, no podrás darte cuenta de que las pérdidas como tal, los drawdowns, los procesos perdedores en los cuales te vas a sentir involucrado en el mercado, es parte de tu aprendizaje. Es como un peaje. Tú tienes que pagar ese peaje para de alguna forma evolucionar al siguiente nivel, avanzar al siguiente nivel. Y ese siguiente nivel no tiene nada que ver con el hecho de, en ese siguiente nivel voy a obtener un sistema y una ejecución en la cual tenga un 90% de operaciones ganadoras. No se trata de eso. Seguirá siendo lo mismo, más óptimo, menos óptimo, lo que fuere, ¿no? Más escalado, no importa. Pero seguirá siendo una operativa, o sea, acabará siendo una operativa más estable porque has aprendido de todo eso que has vivido. Ahí es donde realmente está, está la parte interesante. Pero incluso, fíjate, dándonos cuenta de que el operador tiene que darse, o sea, tiene que ser consciente de esas pérdidas y demás, ¿no? Cuando, cuando un operador está perdido en ese desierto, ¿no?, que mencionábamos antes, ¿no? Cuando no se da cuenta de todo lo que hemos mencionado antes, claro, de alguna forma tiene que buscar algo, un chispazo, tiene que buscar algo, una métrica, tiene que buscar un elemento, un dato, algo que le permita darse cuenta que lo que está haciendo no le conduce a ningún sitio, ¿no? De que no está avanzando, de que está anclado. Entonces, bajo tu perspectiva, ¿cómo puede ese operador frustrado, en el ejemplo anterior, que no aceptaba esa parte de las pérdidas como aprendizaje o cualquier otra casuística, cómo puede de alguna forma encontrar ese fogonazo, ese haz de luz que le diga, es verdad, o sea, necesito darme cuenta de esto, ¿no?, para de alguna forma evolucionar y avanzar en ese tránsito del desierto? ¿Qué opinas? Pues que es una parte crucial y de hecho es la parte que te va a hacer salir de esa inercia negativa, ¿no? Y un poco de ese despertar y que luego te va a acompañar también, con lo cual doble utilidad. Desde el punto de vista, o sea, es desde el punto de vista práctico. ¿Correcto? Es utilizar de alguna forma el conocimiento de qué estás haciendo y si lo estás haciendo bien. Fuera de toda perspectiva, digamos, de toda apreciación emocional de lo que es tu operativa. Es decir, Ujú. no es lo estoy haciendo mal porque me siento bien o me siento mal. No, o soy la hostia porque lo estoy haciendo muy bien. O no hago para nada porque hoy ha sido un día perdedor. Mm. No, ¿vale? Todo eso es lo que hace perder el camino a un trader. No el día negativo en sí, que no es importante, sino el camino, ¿no? Salirse del Eso. camino. Con lo cual, lo importante que sería, a nivel de métrica, algo objetivo, algo práctico, pues seguir tu operativa objetivamente, saber qué estás consiguiendo, Ujú. saber cuál es el potencial de tu operativa, es decir, cuál es el potencial de tu trading plan, es decir, una especie no, en realidad es un forward testing, ¿no? Un Eso es. forward testing de tu operativa, saber por dónde va tu operativa, el potencial que tiene ahora mismo, hoy mismo, esta semana, durante este mes, tu operativa, y eso hace que tú sepas si tu trading plan es consistente, digamos, respecto a lo que tú habías visto en un backtesting. ¿Vale? Pues no hemos hablado de esto, pero evidentemente si tú tuvieras un trading plan, tendrías que tener datos objetivos para saber qué es
a lo que puedes conseguir con ese trading plan, con lo cual tienes los datos, ¿no? Del back, del pasado, el test del pasado. Pero cuando tú vas operando, tú tienes que saber si lo estás haciendo bien. ¿Cómo lo sabes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? No me sirve. Ujú. Tiene que ser datos objetivos. Eso Forward es. testing, ¿vale? Ujú. Forward testing te dice cuál es el potencial de tu trading plan durante el periodo que estás operando ahora, sea hoy, sea esta semana, sea este mes. Es este, ¿vale? Esta es la primera pieza. Eso es lo que me hace ver objetivamente si mi trading plan va bien, si está bajo lo que tenía planteado, se está comportando en lo que yo tenía planificado en su principio y vi en su test del potencial que tenía, la probabilidad que tenía y el rendimiento que tenía. Por otro lado, ¿cuál tengo yo de desempeño? Porque no es lo mismo. Una cosa es el desempeño del trading plan y otro es el desempeño mío. Es decir, Eso es. de todo el potencial que está desplegando mi trading plan, ¿qué soy capaz de obtener? ¿Vale? Ese para mí es el dato clave. ¿Vale? Ujú. Ahí y hay maneras objetivas de hacerlo. Con lo cual, podemos dar inputs de exactamente cómo hago esto, porque esto es fantástico. Porque Ujú. entonces no necesito un supervisor. Siempre uno piensa, necesito un supervisor que me diga exactamente si lo estoy haciendo bien, ¿no? No. La gracia del trader, que es un trabajo súper autónomo, es que tú seas capaz de todo. Tú tienes la gorra de supervisor, de gestor, de todo, ¿vale? Ejecutor y puedas saberlo, saber monitorizar todo esto. Con lo cual, Ujú. esa métrica de saber qué potencial estoy extrayendo del potencial absoluto de mi trading plan es clave. Eso es, sí, sí, sin lugar a dudas. Y, y claro, también hemos mencionado, ¿no? Cómo en ese proceso de despertarte de la situación del mercado, de lo que es, ¿no? Llega un punto en el cual te das cuenta de que el enemigo eres tú, ¿no? De que tú eres realmente quien te estás autosaboteando, ¿no? De que tú eres quien no acepta la forma en la cual se mueve el mercado, esa incertidumbre, de que no eres suficientemente paciente, de que no piensas en el largo plazo. Todo eso que hemos mencionado durante todo el rato que llevamos aquí charlando. Pero claro, o sea, ¿cómo podríamos, de alguna forma, apoyarnos en ese sistema de trading, en ese diseño, para que fuese lo suficientemente robusto, de forma que nos ayude, a modo de cortafuegos, para mitigar ese autosabotaje que de alguna forma nos realizamos como operadores eh, inconsistentes, vamos a decir, o operadores en proceso de despertar, o como queramos llamarlo? ¿Cómo podríamos apoyarnos en ese sistema para que nos ayude en esa línea? Yo creo que habrían dos formas, ¿no? Bueno, podemos decir una, pero bueno, indico más o menos unas pinceladas de las dos. Una podría ser directamente algo que es un estándar y es la red de seguridad que tú te pones en tu operativa, Ujú. ¿no? Cuando uno actúa con incertidumbre, es como la sensación de estar en, en una actividad de alto riesgo, ¿no? Estás Ujú. eh, a punto de saltar por el precipicio, ¿no? Es esa Ujú. sensación, que no hay fondo o que de ahí no salgo, ¿no? Si Ujú. me tiro por ahí, pues de ahí no salgo ya. Tengo una red de seguridad, que en el trading se llama gestión monetaria. Eso es. ¿Vale? La Ujú. gestión monetaria es clave. Es Ujú. ese primer elemento clave, que solo tener en cuenta o saber qué significa para mí la gestión monetaria tiene que hacer que, a nivel emocional, yo también opere más tranquilo. Por otra parte, eso a veces técnicamente no me ayuda, ¿no? Porque si soy impaciente, pues yo estoy en una operación o en una presupuesta operación, ¿no? Estoy en el proceso de toma de decisión para entrar en una operación y yo me abalanzo antes de lo que toca, ¿no? Eso puede ser. Pues Ujú. ese abalanzarte antes de lo que toca es lo que es muchas veces el gran problema también. Estás Ujú. incumpliendo el trading plan, ya lo sabemos, ¿vale? Pero Eso es. Ujú. realmente tú cuando estás ahí, pues tú quieres abalanzarte porque la anterior ha sido una negativa o porque ya tengo la sensación de que no valgo para esto. Tengo que salir de Ujú. esa inercia, con lo cual esta tiene que ser positiva y tengo que lanzarme ahahora, porque si no, si espero mucho, se me va a escapar, ¿no? Ese FOMO. Efectivo. Ujú. Claro, entonces, una herramienta que te sirva para focalizarte. Es decir, en ese Ujú. momento, hostia, mantengo la calma, desde mi punto de vista, ¿no? En- con los alumnos, ¿no? A veces que en procesos de mentoring incluso, lo que siempre les digo es,
yo lo que busco, mi gran objetivo es conseguir tu calma. Ujú. Eso es. Con, con tu calma vas a sacar el máximo potencial y si sacas el máximo potencial vas a hacer lo que tú pretendes hacer con tu trading. ¿Vale? Es un círculo. Pero para conseguir tu calma tenemos muchas herramientas de trabajo. Una muy sencilla, por ejemplo, sería tener un checklist, ¿vale? Una lista de chequeo en la que tú tengas un paso a paso de lo que tienes que hacer, ¿vale? Tengas una guía práctica, ¿vale? Un manual de IKEA, ¿vale? Ujú. En el Sí. que, paso uno, pues toma el destornillador y tal, ¿vale? Paso dos, hostia, toma el tornillo que toca, es este, ¿vale? Bien, hasta el final, que es mueble completo. Foto del mueble completo, ¿no? Todos esos pasos son un checklist. Si tú te saltas uno, si tú tomas el destornillador y ya estás poniendo el cajón cuando no has montado aún la estructura, pues Ujú. evidentemente eso no va a resultar un mueble práctico, no un Eso mueble es. útil o lo que buscabas, sencillamente. Con lo cual necesitas ese paso a paso y seguir de un paso a otro. Uno siempre tiene la tentación de pasarse un paso, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Claro. Porque hay otro aspecto, y no me quiero enrollar más, ¿no? Pero al final hay aspectos que te pueden ayudar, ¿no? Entender cómo procesa la información tu mente. Y tu mente lo que busca es la supervivencia, ¿no? Ujú. Es la esencia de todo, ¿no? La supervivencia. Con lo cual, lo que va a hacer es no dañarse en este proceso. Con lo cual, muchas veces su forma de evitar ese daño es hacer como un bypass de ciertas condiciones que tú tendrías que cumplir para entrar en operación. ¿Por qué? Por ese FOMO, por ese food, por ese Ujú. lo que sea. Ujú. Si tu checklist reside en tu cabeza, Ujú. tienes ese problema. Tú puedes tener un buen Claro. checklist, en tu cabeza no te va a Ujú. funcionar. Ujú. Tienes que tener el checklist escrito, ¿vale? Y utilizarlo de determinadas formas, que incluso podemos hablar de esto en otros episodios, ¿no? Pero hay formas de utilizarlo para que a ti te asegure una correcta ejecución y que en ese momento, pues tú estés focalizado, tengas que ejecutar eso de esa forma y te sirva como decías tú, ¿no? Como de firewall, como de cortafuegos, Ujú. para que en lugar de estar en situación de peligro, tú estés totalmente en tu calma absoluta y puedas paso a paso ejecutar tu operación hasta que se ha lanzado al mercado y tú te relajas, ¿no? Eso es, eso es. Muy interesante, porque de esa forma os animamos a todos a que reflexionéis, porque pasos sencillos, ¿no? Que podéis poner en práctica y que incluso podéis tratar de evaluar si realmente os aportan valor, ¿no? Y os generan una perspectiva diferente de que, pues mira, quizás explorando esto pues es posible que logre algo interesante. Vale, entonces, claro, lo que tenemos es, hemos contestado todas esas preguntas, ¿no? José y yo también le hemos lanzado esas preguntas antes, pero, hostia, además, claro, tenemos la creencia natural a pensar que esa impaciencia de la que hablábamos ahora, cómo eliminar, ¿no? Cómo apaciguar esa impaciencia, cómo podemos hacerlo, ¿no? Y uno siempre piensa, no, no, es que tengo que controlar esto, tengo que eliminar esta sensación de impaciencia que me genera el mercado. Pero, ¿y si realmente no tienes que eliminar esa impaciencia? No tienes que controlar en el sentido de control absoluto de esa impaciencia, sino utilizarlo como un disparador, un ver que si soy tan impaciente, realmente hay algo que no estoy interiorizando bien, Mm. ¿vale? ¿Os lo habéis preguntado eso? Los que estáis ahí, ¿no? Estáis escuchando. ¿Habéis preguntado si realmente lo podéis encarar de esa forma? Es decir, tomarlo de excusa para preguntarte tú. Y no solo eso, no solo eso. Por otro lado, toda la energía que genera todo este proceso de despertar y todo este proceso de cambio y de situación, eh, también puede ser muy interesante que nos hagamos la pregunta de cómo podemos recanalizarla en lugar de querer mitigar, ¿no? Esa energía negativa que de alguna forma nos drena. Quizás deberíamos reflexionar sobre ello para cómo reconducir toda esa energía negativa que nos está generando todo este despertar. Claro, dejamos esas preguntas ahí y que nos lo digan por el chat. ¿Qué te parece? Eso O es, sea, me parece estupendo. debajo de los Mm. comentarios. Muy bien, Venga, hasta otra. hasta otra.